Tenemos una noche muy especial en la presencia de Dios. El Señor ha sido bueno y una de las promesas más hermosas que pudo declararse en toda la historia la estamos viviendo. El Señor está con nosotros. Amén. Y eso conforta el corazón. Sé que hay una palabra de esperanza. Dios planificó este día para un propósito y es anunciarnos y hacer cumplir la palabra en la que Él se deleita en hacerle el bien a su pueblo. Bienvenidos entonces, esto es Pacto de Gracia, este es un tiempo especial que lo queremos compartir. Quiero hoy impartir esta palabra que ha sido una bendición en la serie de favor inmerecido, y quisiera particularmente contarle que el Señor puso hoy dentro de la serie este tema. Lo titulé así: la gracia del nunca jamás. Yo no sé si para ustedes es familiar ese término del nunca jamás, pero yo sí le quiero platicar un ratito porque sé que le revive la niñez a algunos, y algunos, aunque ya un poco viejos, aún nos hace revivir recuerdos y la emoción de una historia. Ya, yo sé que antes de que el que se dispone a criticarme con lo que voy a hacer, le voy a pedir que por favor escuche, porque si emite juicio sin ni siquiera entender qué es lo que estamos haciendo, hay algún problema ahí. Déjeme decirle, tomo este ejemplo solo como una ilustración que nos puede introducir al tema, porque originalmente el nunca jamás nació del corazón de Dios. Pero hay una historia de un autor inglés, creo, que fue un bestseller que luego se llegara a convertir en una película muy, muy conocida con el paso de los años. Y esa película está basada en el país de nunca jamás. En inglés es el término de Neverland. Y Neverland es una isla ficticia. Perdón, el autor es un autor escocés, J.M. Barrie es el autor de Peter Pan. Y lo que sucede es que nunca jamás es el título de esa isla, y es una tierra lejana, dice, una tierra exótica donde los niños no crecen, fíjese usted, y nunca tienen responsabilidades porque nunca se convierten en adultos. Y pasan la mayor parte del tiempo jugándose, divirtiéndose, y eso es lo atractivo probablemente de la película a estos niños que viven en ese país. Si usted vio la película de Peter Pan, se recordará que aparte de la diversión, pues son niños que están perdidos o que los dejaron perdidos y son liderados precisamente por Peter Pan y aquella preciosa hada que se llama Campanilla, ¿no? Y cuando usted ve la historia es fascinante lo que el escritor hace, aunque hoy el término es utilizado hasta en la psicología. Hay un síndrome al que se le llama el síndrome de Peter Pan, que así le pusieron los psicólogos, porque Peter Pan es un personaje que nunca crece ni se convierte en adulto. Pero para la psicología, la aplicación fue muy ilustrativa al considerar que pueden haber personas que nunca toman responsabilidad y que nunca quieren dejar de ser los niños y convertirse en los dueños y únicos autores por la responsabilidad que la madurez les da de afrontar sus problemas y resolverlos. Y aunque ese no es el tema, ahorita lo ilustro porque dentro de esa historia hay una cantidad de niños que son recogidos por Peter Pan precisamente, y la historia cuenta en el libro originalmente que los niños que eran descuidados por sus tutoras los botaban de un carruaje, y en el momento que los botaban, pues Peter Pan los recogía con las hadas, y habían hadas usted recordará, hadas del mar, hadas del bosque y un polvo mágico y todo lo que la historia reflejaba. Ese país de nunca jamás es impresionante, y ellos luchan con un pirata que es el único. Los piratas son los únicos adultos. Usted se emociona más con esta historia que con la Biblia, por lo que le miro en su sonrisa. No, es una broma, yo sé que usted ama la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Pues esa tierra del nunca jamás en esa historia impresionante de Peter Pan nos deja algunas enseñanzas bien curiosas para ilustrar. Por eso le digo, no puede ser que alguien juzgue por esto, por utilizar una introducción, pero bien que no se pierde a veces la tele como tal. Y en toda esa historia, usted va a encontrar personajes interesantes, fantasía, lucha, victorias, mire, personajes míticos, no son personajes reales, pero de alguna forma la tierra del nunca jamás es una tierra impresionante. A eso es a lo que yo me quiero referir porque no es la Biblia, sabemos claramente, pero ve cómo el corazón se apasiona por este tipo de historias. Y los directores fílmicos, los directores que han creado estas historias y las han llevado a la pantalla grande, que es el cine, se ocupan de elementos y de escenas que tienen un impacto en el corazón de manera tan interesante que usted puede hasta terminar llorando con una historia. Entonces, aunque la película tiene una trama que usted la sigue, cuando usted se ha apasionado, hasta busca la siguiente de la serie, ¿no? Y esa historia titulada La Tierra del Nunca Jamás, bueno, originalmente es Peter Pan, con todas las series que usted haya visto, tiene una connotación bien tremenda y es en la que yo quiero referirme esta noche, porque ¿qué significa ese nunca y ese jamás? Porque a veces lo empleamos, pero podríamos emplearlo, no sé, de una manera tan sencilla que a veces no te vuelvo a prestar dinero nunca jamás. A veces no sabemos ni la implicación de lo que estamos diciendo, porque para nosotros los términos son a veces repetidos. Amén. 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 ¿Cuántos dicen amén al calor de esta noche? Mire, usted dice amén y ni calor hay. A ver, ¿cuántos saben qué significa amén? Sí, así sea, ¿verdad? Vaya, pero entonces yo cada vez que digo amén, tengo que estar consciente que estoy diciendo así sea. ¿Sí? Y aunque es una palabra traducida con ese término en el original griego y en el original hebreo con los que la Biblia se escribió en su mayoría, yo quiero referirme ahora a lo que en el original del griego, porque este es un pasaje bíblico que utiliza el nunca jamás. Entonces creo que el nunca jamás nació en el corazón de Dios antes que Peter Pan. Pero hay gente que entendió eso en el mundo sin tener la revelación como nosotros por el favor y la misericordia, por la luz del Espíritu Santo, lo podemos ver en la palabra. Y es lo que Dios va a ministrar hoy a nuestro corazón, porque ese nunca, jamás, significan algunas cosas, que Dios va a estar contigo cuando estás feliz y cuando pase lo contrario. Cuando estés feliz, Dios está contigo. Pero ¿qué sucede cuando estás triste? Pues sencillo. Si conoces el nunca jamás de Dios, Él va a estar ahí. Si no lo conoces en el tiempo de la tristeza, tu alma puede ser devastada en verdad. Porque crees que Dios ya no está. Nuestra alma es tan cómoda que se acostumbra a los buenos momentos y no madura para manejar los malos momentos. Pero el Señor dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Hoy te voy a dar un recorrido rápido. No pretendo prolongar mucho este tiempo, pero quiero trasladarte el mensaje, porque si Dios va a estar en la felicidad como en la tristeza, Dios está en lo alto, y cuando también estés en el pozo más profundo, Dios sigue estando contigo. El Dios que está con José en palacio de gobierno, cuando manda a traer a su familia en la plenitud de lo que Dios iba a hacer con él, al ponerlo como un gobernante de renombre, cualquiera hubiera dicho, Dios estaba con José.
Pero si vamos muchos años atrás, José estuvo en la cárcel y Dios estaba con él, dice la Biblia, estando en la cárcel. Es echado en un pozo profundo por la traición, el desprecio y el pleito contra él de sus hermanos, y Dios estaba con él. Lo venden en medio de una traición y Dios estaba con él. Entonces nos confunden a veces los criterios religiosos, porque el religioso te ha enseñado a que Dios está contigo cuando tú lo mereces, y cuando no lo mereces, sencillo, Dios no está. Porque tú te lo buscaste, porque tú eres el merecedor de que Dios no esté contigo, porque la culpa es tuya de que Dios se haya ido. Entonces tenemos un Dios viajero, un Dios que va, un Dios que viene, un Dios que va, un Dios que viene, un Dios que amanece a veces con ganas de venirte, pero primero te revisa cómo estás para luego irse. Ese es el concepto de religioso, y sé que a muchos les costará creer esto, como a muchos nos costó que el Señor nos hiciera libres de esa mentalidad, hasta que entendimos por la palabra de Dios que vivimos en la tierra plena del nunca jamás. Oiga lo que le voy a decir, porque yo sé que esto rompe cascarones en la mente de mucha gente, moldes religiosos, porque el corazón se ha acostumbrado a tener su propia gloria, y cuando alguien presume de no haber fallado, de ser perfecto, el corazón llena una cuota de orgullo propio inconsciente y dice: ahora Dios me va a bendecir. Entonces, el día que ve que a alguien le está yendo mal, presume inconscientemente, diría yo, que tal vez alguien sí está consciente, presumen decir: este le está yendo mal, no como a mí, porque él no hace lo que yo hago. Y tengo que decirle algo: hay una mezcla de pactos entre el antiguo y el nuevo pacto. Hay una diferencia como entre la luz y la oscuridad, como entre el día y la noche. No porque el antiguo pacto haya sido malo, sino porque el antiguo del pacto es perfecto. La ley es perfecta, dice la Biblia. La ley fue dada en el antiguo pacto, pero el hombre es imperfecto, y usted no puede combinar esas dos cosas tratando de cumplir una ley perfecta con un corazón que es imperfecto. Por eso es que Dios mismo en el nuevo pacto, en el pacto que Jesús viene a sellar con su sangre, en el cual la noche en la que él va a ser entregado, toma el pan y toma el vino y levanta la copa y dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Y luego el escritor de Hebreos dice que el antiguo pacto quedó invalidado y que solo podía ser cumplido cuando el testador muere, tal como pasa en los días de hoy. Usted escribe un testamento, que es un pacto ante la ley, y usted deja escritos los puntos que habrán de cumplirse después de que usted muera, porque esa fue su última voluntad, firmada específicamente con su puño y letra ante un abogado que lo tiene que certificar, o llámese en los términos legales como se llame, tiene que ser de alguna forma autenticado por las autoridades. Eso es un pacto. Pero el pacto no cobra efecto sino hasta que el testador, el que hizo el testamento, se muere. Por lo tanto, el antiguo pacto tenía que cumplirse muriendo el testador. Y en este caso, el testador es Cristo. En este caso, él murió porque era el único perfecto para cumplir una ley perfecta. Y mientras eso no se diera, las bendiciones solo estaban en el nunca jamás para ti, porque nunca jamás ibas a ser capaz de cumplirlas. Es impresionante que dentro del mundo cristiano, bueno, voy a cambiar el término mundo, dentro de la comunidad cristiana, mucha gente vive presa del temor, de la angustia y hasta de la depresión de saber que Dios le deja cuando él falla. Yo no le estoy invitando ni estoy argumentando que el pecado a Dios le agrade. No estoy
diciendo que la gracia sea un columpio donde alguien puede ir de un lado a otro y eso no importa. Pero la verdadera concepción en la palabra de Dios del término gracia es un favor para que tú puedas ser libre, para que puedas ser sano. Pero si la gracia la negocias, ya no es gracia. Por eso es que esta es una doctrina tan atacada y desechada, porque muchos pastores y muchos predicadores creyeron que enseñar sobre la gracia era invitar a la gente a que se fuera a pecar, porque de todas maneras Dios la iba a perdonar. No, ese es el punto que yo estoy marcando ni dando por enseñanza. Porque si la ley tuvo gravedad en cuestión de consecuencias, no crea que la gracia no las tiene. Por supuesto que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero nadie puede sembrar sino la semilla perfecta para poder llevar una vida hacia la perfección que solo proviene de Jesucristo. ¿Estamos acá? Vaya, mire el que está a la par, está ahí despiertito y dígale, este es el nuevo pacto en su sangre. Ahora, ¿qué significa ese nunca jamás? Déjeme decirle que también significa que cuando haces las cosas bien, Dios está contigo. Y es que hay quien no diría que Dios está. Porque usted tiene la certeza de que no tiene motivos para que Dios no esté. El punto es que cuando alguien hace lo incorrecto y cree que Dios no está, se le dificulta más el proceso de restauración. Si es que se restaura después de ser arrastrado por la culpa y hundido en los procesos de señalamiento más profundos. ¿Por quién? No por Dios, sino por el acusador y por el religioso que es utilizado por el acusador, que es el diablo. ¿Quién habría sido el que quería matar a la mujer adúltera? ¿Era la ley o eran literalmente los que presumían de estar sin pecado? Por eso es que Jesús no confrontó la ley en ese momento, los confrontó a ellos y les dice, el que esté limpio de pecado está en condiciones de aplicar la ley. Y el que pide justicia, justicia va a recibir, pero primero sobre sí mismo. Por eso es bien delicado pedirle a Dios justicia. Si usted pide justicia con esos ingratos, ojo, con usted van a hacer justicia de sus ingratitudes. Cuando usted pide misericordia, lo que usted va a encontrar, pide misericordia por otros, lo que va a encontrar es misericordia por usted, porque con la medida con la que usted mide, a usted lo van a medir. Eso es un principio bíblico. Yo quiero estar seguro y a cada rato quiero cerciorarme de que usted está llevando la secuencia de lo que estamos hablando y no anda allá por donde tía Lola. Mi mamá va a decirle, es un dicho para decir allá muy lejos, ¿ok? O por donde Juan amarró la burra. No, ¿verdad? No anda por ahí, está acá, ¿verdad? Fíjese pues. Entonces, cuando haces las cosas bien, es un hecho que Dios va a estar contigo. Pero y cuando las haces mal o te equivocas, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque aprendimos hasta de los padres esa expresión que no debe ser la correcta. Si te portas mal, no contes conmigo. Si te portas mal, yo no estoy. Si te portas mal, mira cómo salís. A ver si Dios ha hecho eso con usted. O uno de los días que se portó mal, el sol no salió sobre usted. Si la Biblia dice que él hizo salir el sol sobre justos y sobre pecadores. Si la Biblia dice que él no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Yo sé que decir esto es delicado, pero sé que hay gente que bajo la pureza de querer agradar a Dios, su corazón va a ser libre y por temor a que otro montón agarre esto como pretexto para pecar, las cosas se dejan de decir. El pecado es una siembra que tiene sus consecuencias. Gálatas dice que de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Pero entre la siembra del hombre y el favor de Dios, usted no puede mezclar las cosas y creer que a alguien le va mal porque Dios lo castigó. ¿Y dónde deja el hecho de que la decisión de escoger esa siembra fue del hombre? No fue Dios el que lo mandó a sembrar. Entonces eso es principio de siembra y de cosecha. Dios sigue guardando misericordia. Entonces cuando hacemos las cosas mal o nos equivocamos, Jesús dijo, nunca te dejaré, jamás te abandonaré.
Entonces yo quiero partir de esto, porque me impresiona ver esto en la palabra. El sentido del nunca, entre comillas, el sentido más poderoso en el griego que se utilizan los términos oume en griego, que significan nunca, nunca o nunca jamás. Equivalen a nunca, nunca, pero ¿por qué una doble negación? ¿Acaso no era suficiente con una? Como que si el Señor a esto le puso un énfasis doble, porque es una batalla en el corazón del creyente, va a tener que lidiar doblemente con las veces que siente que Dios lo dejó. Amén. Mire pues, los términos significan, cuando Él dice nunca te dejaré, nunca te abandonaré, la traducción oume, que es en el griego, usted lo podrá revisar después, es un doble negativo que aparece dos veces. Tanto en nunca jamás te dejaré, ni nunca jamás te abandonaré. Es que ese ni, equivale a ni siquiera. Fíjese pues, doble negativo. Pero esto me impactó. Yo quiero mostrarle en breve la cita de Hebreos que le voy a mostrar. Se la voy a mostrar en las versiones. En la mayoría de las versiones concuerdan, pero esta versión en inglés, yo no pretendo hoy predicarle en inglés, ni ese es el punto, sino de enseñar y ver la riqueza en las traducciones de cómo la palabra de Dios es enriquecida. Si la expresión en esta versión, que es la Biblia amplificada, se lo voy a mostrar en español en breve, y no es mi intención ahorita ponerme a pronunciar, simplemente se lo estoy mostrando en inglés, porque incluso sé que hay gente que está llevando esta transmisión y habrá de recibirlo. Amén. Pero fíjese pues, si el concepto en la Biblia amplificada se traduce así, nunca, y tiene una llamada ahí que dice, bajo ninguna circunstancia te abandonaré. Nunca, bajo ninguna circunstancia, sea buena, sea mala, perdón, en lo alto, en lo bajo, en la riqueza, en la pobreza, en salud, en enfermedad, en alegría, en tristeza, bajo ninguna circunstancia. Observe, ni te daré por vencido, ni te dejaré sin apoyo. Así lo traduce este traductor. Ni te dejaré indefenso en ningún grado. Es que me impresionó. Porque por eso esta versión de la Biblia amplificada toma todos los contextos que en la traducción del griego se podrían considerar. Y partiendo de lo primero, bajo ninguna circunstancia, ni te daré por vencido. Es decir, Dios no te está dando por vencido, eres tú el que se está dando por vencido. Dios no tiró la toalla, eres tú el que podría tirar la toalla. Dios no dejó de defenderte, eres tú el que te sientes indefenso. En ningún grado, dice, ni siquiera porque te haya dado una gripe, como que te haya dado la enfermedad más letal que podría, no sé cómo llamarle, lo más invasivo que se pueda dar y consumidor en cuestión de quitar la vida, ni siquiera en esos extremos, bajo ninguna circunstancia, en ningún grado, ni te abandonaré o te decepcionaré, dice. Hermano, qué feo es sentirse decepcionado de alguien cuando te falla. ¿Te has sentido alguna vez decepcionado de que alguien te falló? Pues de Dios te diría, yo nunca te voy a fallar. Tú sientes que te fallé porque no te respondí cuando tú querías. Sientes que te fallé porque no estuve cuando debía estar. El que sigue creyendo que no estuve, eres tú, porque yo no miento. Dios dice que Él no es hombre para que mienta. Santiago dice respecto al Señor que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Si Él dijo nunca, es nunca. Ahora, luego agrega y dice,
ni te abandonaré o decepcionaré o relajaré mi agarre sobre ti. Seguramente no. Es que impresionante porque relajar su agarre equivale a aflojar. Como que si Dios te tuviera así tomado de la mano y de repente Dios miró por allá porque alguien estaba orando y llamó su atención, y te soltó a ti. Eso se traduciría en cuestión de lo que el salmista dice, que el Señor no duerme, no se dormirá ni se adormecerá el que te guarda. Pero cuando el salmista dice esto, que Dios no se adormecerá, es porque cuando alguien cae en un sueño, por leve o por profundo que sea, se relaja y su cuidado también se descuida, su cuidado también se debilita. Literalmente es, no relajaré mi agarre sobre ti. Ahora, ¿cómo lograr este momento donde en plena crisis, debilidad o fallo, tal vez el más grave de todos es el fallo? Porque cuando a ti te fue mal y no fallaste, aún ahí es más fácil levantarte. Porque tú dices, no tengo nada de lo que yo pueda creer que yo fallé. Estás confiando en tu capacidad de no haber fallado. Pero cuando fallaste, yo sé que eso al religioso le retiñe los oídos porque dicen, no es posible que estén simplificando tanto la santidad. No, si Dios quiere gente que le tema, gente que le ore, gente que ayune. Y bendito Dios por esos principios, pero tu confianza no puede estar plenamente establecida, agarrada de tu fuerza. Y el día que alguien falle, ¿qué le pasará? ¿Cómo le diría a usted al que ya falló 70 veces 7? Y si Dios le está diciendo a ese discípulo que tiene que perdonarlo 70 veces 7, ¿por qué Dios habría de mandar que alguien perdone lo que él no perdona? Y no hay un límite, porque cuantas veces un corazón venga arrepentido, el Señor no lo va a echar fuera. Así que si ahora mismo estás en una crisis, si ahora mismo sientes que Dios te dejó, si ahora mismo, eso no es la invitación para seguir en ese lugar, porque a esa mujer que falla y que Jesús la libra de ser apedreada, la indicación es vete y no peques más, vete y no peques más. Esa sensación de resbalar, esa sensación de debilidad y de creer que Dios te soltó. Y cuando te soltó fue que pasó lo que pasó. Vino esa enfermedad, entró ese cáncer, vino esa deuda, perdiste tu casa, entró esa infidelidad a tu hogar porque Dios seguramente te soltó. Déjame decirte que Dios no ha fallado a su palabra. Estás en la tierra del nunca jamás, es la tierra de Dios, en donde esa doble negación es una certeza, hermano, que no puede ser negociada ni siquiera por tus propios errores. Hebreos 13:5, acá estamos, en la nueva versión internacional. Manténganse libres del amor al dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Sí? Tiene esta versión, o por lo menos la anterior, o no sé cuál es la que tiene, pero observe que dice, Dios ha dicho. Y está en un contexto en donde habría necesidad económica, porque habría gente que podría estar confiada de su situación económica y en ese momento probablemente no siente que Dios lo abandonó. Pero luego dice, manténganse libres del amor al dinero, conténtense con lo que tienen, porque alguien puede perder el contentamiento, le cambió su felicidad, le cambió su paz, le cambió su estado de ánimo cuando una crisis económica es persistente y parece que no se va. Y cree que Dios va a volver cuando el dinero vuelva. Y porque el dinero no está, entra la crisis familiar, entran los pleitos, entran las discusiones. Es que pareciera que Dios no está con nosotros. Y el diablo empieza a atacar y a decirte,
Hermano, ¿cuántos años puede durar una crisis y alguien en medio de ese proceso seguir esperando en una promesa del nunca te dejaré, jamás? Ni siquiera porque hayas perdido todo, eso implica que Dios te dejó. Porque si tú crees que porque todo está ahí, Dios está, no vaya a ser que tu Dios sea todo eso y no el Dios que es soberano para tratar a la manera a la que Él trata, no por maldad, porque en Él no hay maldad, sino porque el corazón es probado aún en medio de las circunstancias. Esa promesa en muchos de los matrimonios, vamos a estar en las buenas y en las malas, yo siempre se lo digo. Vamos a estar en la salud y en la enfermedad. Y de repente viene una tormenta, hay discusión, hay enojo y se termina abandonando el uno al otro. A ver, váyase a dormir al sofá o váyase allá con Firulais. Firulais se ha hecho muy famoso, ¿verdad? Amén. Y lo mandaron a firulaisear, a hacerle compañía al perro. ¿Y dónde se quedó el nunca? A ver, estoy contento si hay algo. A ver, ¿trajo algo hoy en la bolsa? No. Ah, le cambió la cara, pues. ¿Y dónde se quedó el nunca? Yo sé que hay enfermedades que un dolor de muelas, usted no está muy contento. Pero lo primero es, o usted dice, Dios me abandonó. Usted dice, no, voy al dentista que me arregle esto, pero el Señor ahí sigue estando. Y si con un día nublado te cambia el ánimo, si porque alguien no te saludó, pareciera que Dios te abandonó, ¿qué va a pasar el día que toque tu corazón, que Dios te guarde? Pero Job fue probado de tal manera que Dios permitió hasta donde él sabía que el corazón resistía y el propósito se iba a cumplir para bien. Pero si te tocara perder a un hijo o a tus hijos, a tu esposa, yo sé que algunos van a decir aleluya. Y otros van a decir, no, Señor, que sea mi suegra. Hagamos ese intercambio, Señor. Si allá había un pirata, yo quiero estar en la tierra del nunca jamás, pero sin esta pirata. Escúchenme. Nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Amén. Vaya. Ahora, así que podemos decir, versículo 6 de Hebreos 13:5, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré que pueda hacerme el hombre. ¿Me ayudan, hermanos, por favor? No temeré que pueda hacerme el hombre. ¿Quién es tu ayudador? ¿Quién es tu ayudador? A ver, ¿quién es el que te ayuda? Dime. Y si Él te ayuda, ¿cuándo te ayuda? En la tierra del nunca jamás, la promesa es, nunca te voy a dejar, así es que siempre te ayudo. Y bajo ese contexto, hay una razón por la que esto se da y es la explicación. Yo lo hablaba el domingo en la noche ya, en la actividad que compartimos, pero tomé parte de esto porque cualquiera diría eso no puede ser así, pero es que hay un intercambio divino, hay una razón por la que el Señor quiere que esto venga a tu corazón. Observa, por favor. Quiero que veas esto, si lo podemos colocar en pantalla, por favor. El día que Jesús es sacrificado, míralo en pantalla. El día que Jesús es sacrificado, a eso de las 3 de la tarde, Jesús llamó en voz fuerte, Elí, Elí, lama sabactani. Y dice la Biblia que eso significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Tremenda explicación para la pregunta, ¿por qué Neverland? ¿Por qué Neverland? ¿Por qué el nunca jamás? La tierra del nunca jamás. Por eso dije, cualquiera podría criticar, incluso lo que presenté al principio. Y decir, están cambiando la Biblia por Peter Pan. No, escúcheme. Hay una razón, solo tomé la explicación en el sentido para poder entrar. Y por favor, no olvide esto porque se lo voy a repetir y no porque se le haya olvidado, pero no lo olvide porque viene el momento en el que esta palabra es
el punto para transformar la crisis, es el punto para sostenerse sin ese desgaste, es la forma en la que Dios quiere entrar a tu corazón. A eso de las 3 de la tarde, él clamó en voz fuerte y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Observe, por favor, todo eso sucedió. Dice luego Mateo, el pasaje que le voy a leer. Jesús llega a la cruz del Calvario y vive el abandono completo por parte de Dios. Era el pago para nuestro abandono por una causa. El pecado aparta la mirada de Dios. Pero el pecado fue clavado, puesto sobre Jesús mismo. Y en el momento que Él carga con el pecado, el abandono se paga para que de ahí en adelante la promesa sea real: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Entonces cualquiera diría: no puede ser de esa forma. Si tú estás en Cristo, este es el punto. La promesa es que Él nunca te va a dejar, que Él nunca te va a abandonar. La promesa es que Dios tiene presente delante de sus ojos el sacrificio que no es inválido para ahora recibirte, porque hubo uno que pagó el precio. Y como lo pregunté esta semana, ¿cuántos se han sentido solos alguna vez? ¿Cuántos han sentido que Dios los ha dejado? ¿Cuántos esos sentimientos están en el alma, pero no en la promesa de Dios, no en el corazón de Dios? Por eso es que es impresionante que de ahí en adelante el Señor fuera a declarar cosas como, por ejemplo: ¿por qué estaría Dios de mi parte si no cumplo con todos sus mandamientos? ¿No sabe usted que Dios es santo? Sí, pero si yo veo esos mandamientos, yo no encuentro más que la perfección de un corazón en necesidad. Porque nadie puede ser perfecto, aunque la ley es perfecta. Entonces Jesús viene y en su perfección, que Él sí lo es sin pecado, paga el precio para ahora mostrarnos su gracia y de ahí en adelante poder reconocer que el pecado no tendrá dominio, porque aunque el pecado venga, su gracia, que es el favor que no mereces, para decirte: nunca te dejaré. Por eso es que el título de este tema, ahora te lo puedo plantear con mayor libertad. El título es: la gracia es el nunca jamás, o la gracia, perdón, del nunca jamás. ¿Por qué? Porque esto solo pudo ser pagado por un favor que no merecíamos, porque nosotros no podemos presumir de no pecar. Y aún en medio del pecado, cuando entiendes que Él no te ha dejado, eso te invita a levantarte en lugar de quedarte ahí, si sabes que Él ahí sigue estando. Si sabes que Él no se ha ido y está esperando que te levantes, tu corazón se empuja a levantarte. Pero cuando alguien viene y te dice: no lo merece, ya falló, deberían de sacarlo, deséchenlo, ahí permiten tal cosa, ahí dicen tal cosa, y pareciera que tiene las manos tan limpias, quizás no se enoja, quizás en algún momento no ha visto mal a sus semejantes, quizás se siente el perfecto porque llena una serie de requisitos religiosos entre presumir cómo busca a Dios. Pero no es eso lo que Dios está buscando. Dios está buscando un corazón que se reconozca en su necesidad. Entonces, yo voy a encontrar repetidas veces: Dios no está por lo que hagas o dejes de hacer, ni por lo que hayas hecho o hayas dejado de hacer. ¿Sabes por qué Él está? Porque es la gracia en la tierra del nunca jamás. ¿Sabes por qué? Porque Jesús pagó el precio. Él es la gracia en persona. Él es el favor que no mereces. Si por tu cuenta esto no puede ser pagado ni llevado. Así que despójate de la carga de decir: tengo que ser perfecto. Mejor acércate diciendo: tengo que ser necesitado, tengo que ser sencillo, tengo que venir con un corazón desnudo delante de Él diciendo: así soy. No puedo presumir más de lo que Él conoce que yo soy. Y en ese contexto yo veo de aquí en adelante, Génesis 28:15, el Señor le habla
a Jacob y le dice: yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. En Deuteronomio 31:6 le dice al pueblo: sean firmes y valientes, no teman ni se aterroricen ante ellos, porque el Señor, su Dios o tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Acaso Dios no sabía que en Jacob había un engañador? ¿Acaso Dios no sabía que en este pueblo había gente que no cumplía a plenitud? Y sin embargo, desde ahí ya su promesa era: no te dejaré, no te desampararé. ¿Acaso? Luego paso, por favor, a Deuteronomio 31:6. Entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría, y se la darás por heredad. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. El temor y la cobardía encuentran lugar cuando a alguien se le olvida que Dios está en la tierra del nunca jamás. Peter Pan creía que él nunca podía ser un adulto, y todo era diversión, todo era alegría, y aunque peleara con sus enemigos, tenía un montón de auxilio. Si en una historia como esa, tan frágil y tan ilusoria, si el corazón se alegra cuando tú escuchas algo así, cuanto más cuando la palabra de Dios, que no es una ilusión, es una verdad, te dice esto. Y termino diciéndote, Josué 1:5 y unas citas más: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Primero de Samuel 12:22. El Señor, porque el Señor a causa de su gran nombre no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacerlo un pueblo suyo. El Salmo 37:25 dice: yo fui joven, ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Envejeció y entendió que el Señor era el que había dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Ahora, eso no es religión. No se trata de religión y creer que tú cumples. La religión te pone, mire, todas las religiones son requisitos por cumplir, todas. Solo el cristianismo en su esencia es fe. No es religión entonces. Esa relación nos lleva a entender que el Señor siempre va a estar. Y la última cita, Isaías 41:10 dice: no temas, yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Esto me impacta. Te fortaleceré, ciertamente equivale en verdad. Mira, no te estoy mintiendo. Eso quiere decir ciertamente. Te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Así es que el Señor no está de adorno. El Señor no está simplemente porque te dijo que iba a estar. Te está diciendo que te sostiene con su mano derecha. Isaías 41:17. Los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Gloria al Señor, porque en esto encontramos paz y reposo para nuestra alma. La gracia del nunca jamás. Y para que su corazón no se quede sin esta porción, antes de orar, se la voy a recordar. Si usted la busca en inglés, se la recomiendo en esa versión amplificada, pero yo se la voy a poner en esta misma versión acá, en español. Nunca, bajo ninguna circunstancia, te abandonaré. Yo no le agregué lo que está ahí en los corchetes. El traductor así lo tiene. Ni te daré por vencido. Dios no está diciendo que tú estás vencido. Él no te ha dado por vencido. Ni te daré por vencido, ni te dejaré sin apoyo, ni te dejaré indefenso en ningún modo, ni te abandonaré o te decepcionaré o relajaré mi agarre sobre ti. Seguramente no. Póngase de pie esta noche. Esta palabra ha sido ministrada con un propósito. Y ahí en donde está, con un corazón dispuesto, quizás en crisis
probablemente en una dificultad muy profunda, pero Dios está ahí. Si usted está en una cama de hospital o un conflicto familiar, creyendo que esa relación matrimonial no se va a restaurar, o llorando por un hijo que se ha alejado de casa, no sé, bajo una deuda o cualquier circunstancia crítica que oprime su corazón, déjeme decirle que Dios no le ha dejado, porque este es el Dios que dijo nunca, jamás. Con esta doble negación, Dios quiere reafirmar su presencia y su promesa a pesar de las circunstancias. Así que con un corazón agradecido y dispuesto, dispóngase a decirle: Jesús, abre mis ojos, abre mis oídos, quita toda venda espiritual de mi mente, de mi corazón, para creer rotundamente, porque tú no eres hombre para mentir. Tú eres el Dios eterno que se ha propuesto estar conmigo, porque pagaste el precio de mi soledad. Fuiste abandonado, lo clamaste en gran voz en la cruz, para que hoy pueda tener la certeza que aunque no lo merezca, estoy en el lugar en donde tú dijiste: nunca jamás te abandonaré ni te desampararé. Si no le has entregado tu corazón a Cristo, es el momento de hacerlo. Él te ama profundamente. Puedes decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados, sálvame. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. ¿Quieres hacerlo? Hazlo en el lugar donde estás y deja que hoy Dios implante vida en tu corazón. Oramos juntos. Padre, gracias por este tiempo. Espíritu Santo, obra en nuestro corazón con fortaleza, con consuelo, como tú lo haces. Yo clamo por el que ha estado triste, por el que ha estado tal vez en depresión, por el que se ha sentido decepcionado de los demás o decepcionado de sí mismo. Tú has declarado, Señor, que no nos dejarías indefensos en ningún grado. Declaraste, Señor, que no nos abandonarías o nos decepcionarías. Señor, lo tomamos, lo creemos, lo recibimos. Y venimos delante de ti a agradecerte en fe, a decirte, Señor, gracias. Debemos mover, te adoraremos, aún en medio de la crisis, aún en medio de la dificultad, en los lugares altos, en los lugares bajos, en tiempos de bonanza como en tiempos de dificultad. Hoy, Señor, te daremos gloria. Y como el salmista dijo: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Esa promesa se cumple hoy. Vamos a decirlo juntos si quieres cantarlo. Y ahí en el lugar donde estás hay una unción que el Espíritu Santo está trayendo a tu corazón para sanidad, para restauración, para vida y vida en abundancia. Mi Dios, así eres tú. Oh, eres milagroso. Eres milagroso. Te adoraré. Sí, Señor. Tomemos unos minutos más. El Espíritu Santo está ministrando paz. Eso es, créele a Dios, porque hoy hay milagros, hoy hay prodigios, hoy hay provisión de Dios que es desatada, hoy hay sanidad que Dios trae al corazón que ha estado cansado. Sabes, aunque tú no lo puedas ver, Dios está obrando. Eso es milagroso, milagroso. Hemos creído en un Dios poderoso, en un Dios verdadero. Hemos creído en el Dios de toda gracia y de todo favor. Es por su gracia, es por el favor que no merecemos, porque Jesús lo pagó por amor a ti. Oh, sí, Señor. Escúchame un momentito. Aunque tus ojos estén viendo,
cosas que deprimen tu corazón. Dios es un Dios perfecto y gobierna sobre toda tormenta y toda circunstancia. Y en el momento perfecto Dios envía su respuesta. Dile gracias. Siempre estás. Siempre estás sobrando. Eso es. Siempre estás sobrando. ¿Quieres levantar tu voz y cantarlo y decírselo? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Siempre, siempre, siempre. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Gloria al Señor.